Bueno, vamos a hablar del perdón. Yo asistí a un seminario sobre el perdón cuando un familiar cercano mío había sufrido una causa que le hizo daño. Y me vino muy bien asistir durante 7 días a un seminario del perdón, porque somos cristianos pero somos humanos, ¿eh? El perdón no es humano, el perdón viene de Dios, no nos nace solos. Entonces, en este seminario del perdón, que lo daba Mario Pereira, venía desde la Conferencia General, es un pastor psiquiatra, y habló de la terapia del perdón. Y yo os quiero, después de leer este texto, hacer unas preguntas. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó mutuamente en Cristo. No olvidemos, tenemos que perdonar porque Dios nos perdonó. Y yo os hago una pregunta. Vamos a tener un poquito de diálogo, no mucho porque no podemos alargar el tiempo, pero un poquito sí. Voy a pedir vuestra colaboración. ¿Qué es más importante? ¿Perdonar o que os perdonen? ¿Quién ha dicho perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué, Diego? Si nosotros no perdonamos, no podríamos, o sea, si morimos sin perdonar a la gente, no podríamos ser salvos. Uy, cómo se está metiendo en el tema. Si morimos con ese rencor, pues Dios es todo amor. ¿Estáis todos de acuerdo que es mejor perdonar? Yo creo que ambas cosas son importantes. Ambas cosas son importantes, pero a la vista de nuestra naturaleza pecaminosa creo que esperamos más bien ser perdonados que perdonar, muchas veces. Yo os voy a decir una cosa, depende en qué circunstancias estemos. Si hemos ofendido, queremos que nos perdonen, pero si nos han ofendido, tenemos que perdonar. ¿Os dais cuenta? Es que ambas son necesarias, porque como he leído en el texto, para que se perdonen mutuamente. Y espero no ser indiscreta, pero ¿habéis hecho todo bien hacia los demás? Bueno, pues los que habéis sido valientes y habéis dicho que no, como yo, tampoco lo he hecho bien, pues necesitamos que nos perdonen. Pero también nos han hecho mal a nosotros, necesitamos perdonar. Bueno, os voy a compartir 2 historias sobre el perdón de hechos reales. Una se encuentra en este libro, que le compré al autor de este seminario, y es un poco durilla. Y yo pensaba, ¿cómo la voy a poner un poco solapada para que los niños no...? Pero bueno, no hay ninguno, así que no voy a sentir esa necesidad. Os voy a hablar de un judío y un soldado nazi. Todos conocemos la historia de lo que pasó, ¿a que sí? Todos conocemos lo terrible que pasaron los judíos. Pues os voy a hablar de un judío que se llama Simón Wiesenthal. Bueno, no sé si se pronuncia así o algo, así se escribe. Que fue cautivo, que logró sobrevivir y que junto con otros soldados presos lo llevaron a trabajar a un hospital. En ese hospital era donde estaban enfermos los soldados nazis, ¿vale? Allí estaban en un pueblo, en Lemberg. La gente se había acostumbrado a que los judíos eran tratados como animales y no les causaba sensación ni a pequeños ni a grandes de cómo eran tratados. Así que Simón, rodeado de muchas personas muertas, deseaba ser uno de ellos. Estaba trabajando allí en el hospital, llevaba los desechos del hospital de unos recipientes y los llevaban al camión. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando una mujer
una enfermera, se acerca y le dice, ¿eres judío? Simón pensó, ¿quién puede estar aquí haciendo este trabajo con estos harapos, con estas pintas, que un judío? Le dijo, sí, claro, sube conmigo. Le hizo subir a una habitación y ahí en la habitación se encontró a un enfermo, todo vendado, inmóvil, y le dijo la enfermera, quédate aquí. Él dijo, yo no sé, ¿para qué me hace traer aquí? ¿Sabéis? En esa camilla había un joven, Karl, y le empezó a hablar. Y le dijo, mira, ya ves, y Simón no oía, y dice, acércate un poco más, no puedo hablar más fuerte. Ya ves, voy a morir. Y le dijo, sí. Pero, ¿sabéis? A mí me impresionaría, pero a él que estaba rodeado de gente que estaba muriendo, y además, antes de morir, destrozados de formas agresivas, pues dijo, y le dijo, es que tengo 21 años y soy un poco joven para morir, todavía no he vivido. Y Simón, sin decir nada, dijo, pues tiene razón, es joven, somos jóvenes, no hemos vivido aún. Pero aquí viene el dilema. Aquí estaban los dos, Simón no estaba impresionado. Yo voy a ver a un enfermo y vengo mala, porque me impresiona todo. Pero Simón no, estaba curtido por todo lo que estaba viendo. Y le dijo, te voy a pedir un favor. Que un soldado me esté pidiendo a mí, lo voy a dejar así. Y entonces le empezó a relatar. Le dijo Karl que él se alistó a las fuerzas hitlerianas y dejó los consejos y las doctrinas que su madre le había enseñado de la Iglesia. Y aquí, en este grupo, lo único que le enseñaban era: los judíos son culpables de todo lo que está pasando. Los judíos son culpables de la guerra. Son culpables de todo lo que nos pasa a nosotros los alemanes. Eso es lo único que sabía este soldado. Así que le dijo: tengo que contarte una historia. Y le empezó a relatar que estando de soldado, los soldados, los que estáis en el ejército, ¿verdad, Diego? Pues cumplís órdenes. Ya está, no hay mucho que pensar. Te dicen a la derecha, tú tira a la derecha. Cuando mi marido estaba de soldado, tenían que hacer guardia en un sitio que no había nada. Pero es que no se había quitado la orden y en su momento ese sitio fue estratégico para que no entraran. Ahora no hacía falta, pero no se había quitado la orden, allí había que hacer guardia. Pues este soldado le relató que en una plaza de una ciudad había bajado un camión de judíos y les ordenaron que entraran todos en una casa y que él pensó que no cabrían en esa casa, pero metieron a todos y que luego bajó otro camión con judíos y los volvieron a meter a todos. Y ahora viene lo trágico. Cuando ya estaban todos apiñados en esa casa, que ya no cabían más, que creían que era imposible como habían entrado, empezaron a lanzar granadas de mano por las ventanas y empezaron a oírse los gritos. Antes, le recordaba a Karl, que antes de que entraran en la casa, los niños, con lágrimas en los ojos, lo miraban suplicantes de que tuviera piedad de ellos, pero ellos no la tenían. Cumplían una orden y no pensaban más. Pero esas miradas nunca se le olvidaron.
Cuando estaban todos en la casa y estaban disparando las granadas dentro, empezó a arder. Entonces empezaban a escuchar los gritos de los judíos mientras estaban quemándose. Y tenían la orden de que si alguno saltaba por la ventana, dispararle. Y habían disparado a más de uno. Y Carl recordaba los gritos de terror de la gente cuando gritaba quemándose. Este horror, él había hecho que sucediese. No hizo nada. ¿Por qué? Porque olvidó los consejos que su madre le había dado cuando lo llevaba a la iglesia. Pero ahora en una circunstancia distinta. Ahora todo había cambiado. Ahora teníamos a Carl en una camilla lleno de vendajes, sabiendo que va a morir. Y viendo esas escenas temblorosas, cuando las recuerda y en posición de oración se las cuenta a este judío. ¿Y sabéis qué le dijo? Le dijo, voy a morir, lo sé, voy a morir, me queda muy poco momento, pero necesito una cosa de ti. Yo no sabía si quedaba algún judío. Quería un judío para contarle esta historia y necesito una cosa. Necesito que me perdones en el nombre de los judíos que maté. Mirad, este libro, que empieza con esta historia, este autor que vivió esta escena, lo escribió, lo relató y ha sido estudio, y es estudio para un montón de terapeutas. Y ahora os pregunto, ahora quiero vuestra intervención corta, pero a ver qué pensáis. ¿Qué tiene que hacer Simón? ¿Qué tiene que hacer este judío ante esta situación? ¿Qué pensáis? Bueno, fácil es perdonar cuando uno ofende, pero perdonar a nuestros enemigos es ahí donde se hace. Pero si vosotros fueseis Simón, y ya digo en qué circunstancias estaba viviendo, porque nosotros desde aquí es fácil a lo mejor pensar, pero poneros en el papel de Simón y poneros en el papel de este joven de 21 años que nació en Stuttgart, en Alemania, y que va a morir. ¿Qué haríais? ¿Qué debe hacer Simón? Sí. Una cosa es lo que debo hacer y otra cosa, claro, uno hasta que uno no está en esa situación, como cristiano debemos perdonar, pero no lo sabremos hasta que no estemos en una situación parecida. Yo, porque alguien diría, yo lo perdono, ahora lo digo acá, ¿no? Pero si luego, o sea, solo hasta que esté en esa situación, podría saber qué haría. ¿Alguna opinión más? Sí, Ana. Cuando a veces perdonamos, pero sabemos qué valor tuvo ese perdón si a nuestra mente en el transcurso del tiempo vuelven los pensamientos, porque los pensamientos, a nuestros pensamientos vuelven las escenas, y si en realidad hemos perdonado bien, desechamos. Pero en un momento vuelven a nuestra mente esas escenas que nos llevaron a ese momento de dolor que experimentamos por causa de esa persona que nos ofendió. Pero y ahí es donde está, ¿verdad? Esa lucha de saber perdonar. Porque siempre se dice, no sé si aquí se usa la frase que dice, el tiempo borra todo, pero en realidad no es el tiempo. El que en realidad borra todo es Cristo Jesús. Porque si cuando ya tú borras ese sentimiento negativo de tu corazón, aunque vengan a tu pensamiento esas escenas, tú dices, ya borré. Porque si como cristianos debemos tomarnos la misma posición que toma Dios. Tus pecados los lancé a lo profundo de la mar y no me acordé más. Cuando perdonamos debiera ser esa nuestra actitud. Perdonar y no, ya no más. fijaros, porque es muy debatido este tema,
Es muy debatido también porque el perdón le pide en el nombre de los judíos que murieron, a él como judío. Pensar, es mucho más profundo que el perdón cuando nos han herido a nosotros. Es que le tiene que conceder un perdón por los que murieron. ¿Entendéis? Sí, Maika. No es una situación fácil. No lo es. La verdad que no, porque estamos hablando además del tema de los judíos, que fue algo muy fuerte, que yo creo que todavía hay un resentimiento muy grande por todo lo que hicieron realmente con Dios. Y el perdón muchas veces no viene inmediatamente, sino es a base de estar en contacto con Dios, a base de estudiar su palabra, a base de la reflexión, el que te da ese poder de perdonar. Pero yo os digo, podemos ofrecer el perdón a una situación de unas personas que les asesinaron. Podemos, porque no es a nosotros, es ofrecer el perdón por un acto que hizo a unas personas que son de nuestra raza. Sí. Yo creo que ese perdón solo lo puede dar Dios. Yo puedo perdonar lo que me hicieron personalmente, pero lo que le hicieron a otro grupo de personas, ese le debió haber pedido perdón a Dios, ¿sí? No a esa persona. Yo también, uno le tiene que pedir perdón, soy mi amigo. Ese perdón general solo lo puede dar Dios, no lo podría dar ese judío. Ese judío solo le podía dar su perdón personal, si es que le había hecho algo personalmente a él. Pues mirar, es muy extenso, porque es un tema debatido por profesionales del perdón. Pero os voy a decir que Simón se levantó y se fue. Porque no podía hacer nada. Bueno, y os voy a clarificar con este texto que dice el Espíritu de Profecía. El arrepentimiento es un don de Dios. Aquí este joven, que le había importado nada, ahora estaba arrepentido. Y dice, es igual, un don de Dios, igual que el perdón y la justificación. Y no se puede experimentar a menos que el alma lo reciba del mismo Cristo. Nada nos viene nuestro. Nosotros no podemos hacer nada solos. Si hemos hablado del perdón es porque hemos conocido a un Dios perdonador. Es porque sabemos que Dios no para de perdonarnos. Pero ¿sabéis? La vida a veces es difícil, como se le presentó a Simón. Y este tema no le quedó en vacío cuando lo escribió y es debatido por muchos profesionales. ¿Recordáis que Jesús perdonó muchas veces cuando estuvo en esta tierra? Pero os voy a recordar un poco el caso de la mujer que fue cogida en adulterio. A ver, ¿esta mujer estaba haciendo correcto o incorrecto? ¿Necesitaba el perdón o no necesitaba perdón? La ley decía que apedrearla. Y los hombres con los que había pecado la iban a apedrear, porque claro, ellos no eran visibles. Pero para Dios no se puede esconder nada, ¿eh? Y Cristo escribió en el suelo palabras que dijeron, uy, estaba por mí, me voy. Miró otro, estaba por mí, me voy. Porque para Dios no hay nada escondido. Y a esta mujer le dijo Jesús, levántate, nadie te condena. Y ella lo miró y dice, ¿nadie? ¿Os habéis sentido a punto de morir? Porque esta mujer sabía en ese instante que iba a morir. Y sabéis, morir apedreada debe ser horrible.
horrible el dolor que debe sentir. Cuando todos se fueron y se quedó Jesús y le dijo, si nadie te condena. ¡Oh! La mujer dijo, ¿cómo que nadie? Si estaban todos con las piedras. Cristo la justificó. Como nos justifica cada uno cuando hacemos cosas mal. Porque arrepiéntete. Cristo limpia todo. Y luego hizo mucho más por ella. La santificó. Como nos tiene que santificar a cada uno de nosotros. Para que caminemos con Él. Y le dijo, vete, pero no peques más. Nos santifica. Maribel, has hecho esto mal. Vale, yo te limpio, pero no lo hagas otra vez. A esta mujer la santificó. ¿Y os imagináis a esta mujer pensando que no peque más? Pero si mi vida ha sido una vida de pecado, probablemente impulsada por todos esos hombres que la estaban acusando. Cuando el Señor te dice, vete y no peques más, te dice también, tú no puedes, tú eres débil, pero yo te voy a dar la fuerza para que no peques más. Esa es la solución en nuestra vida. No que no vayamos a hacer las cosas mal, sino que cuando las hagamos mal, las veamos, el Señor nos muestre, nos perdone, nos justifique, nos santifique para que no las hagamos más. Cuando Dios nos da una orden, nos da la capacidad para cumplirla. Jesús le dijo, no peques más, pero le dio la capacidad para no pecar más. No porque ella se lo merezca, sino porque la potencia de Dios, que ese Dios que es un corazón, ese Dios que es amor, nos capacita. Pero después de esta historia durísima de cómo ejercitar el perdón, qué hacer en esa circunstancia, os voy a poner unas fotografías de una historia que salió en televisión. Y habla del perdón en mayúsculas. ¿Sabéis? Ever, puedes ir mirando las fotos, ¿vale? Sabéis que en Ruanda hubo una guerra sangrienta, terrible. Hubo muertos sin piedad. Pues os presento a esta mujer, a Rachel, que segura que la traducción será Raquel, pero bueno, su nombre es Rachel, ¿vale? Mirad, ella en esta guerra que hubo fue el único miembro de la familia que quedó viva. Eran 23. Asesinaron a todos y ella escapó porque tenía 9 años y con 9 años uno corre mucho. Y es pequeñito y se escondió. Estuvo por distintos sitios y hasta que encontró un centro cristiano que la recogieron y la escondieron. Muy bien. ¿Puedes pasar? Aquí está en esta foto con un señor, un vecino suyo. Rachel da clases en su casa y da clases a este hombre también. Aquí veis la fecha donde pasó, ¿vale? Aquí están los dos vecinos. ¿Puedes pasar? Mirad, este hombre, además de ser su vecino, además de ella tener los niños en clase, sus hijos, fue el asesino de su familia. Ahora ya entra el perdón, ¿eh? Fue el que asesinó a su familia. Fijaros qué fuerte. Cuando el amor de Dios entra, cuando el conocimiento de Dios entra, cuando el perdón viene de Dios, no importa la gravedad, te capacita para poder perdonar,
no importa lo que te hayan hecho. Y ahora pensad vosotros. No creo que nadie hayamos pasado la experiencia de esta mujer para tener que perdonar esta gravedad. Y estar con el asesino de su familia, de vecinos, y tener a sus hijos en clase. Cuando Dios toca, toca de forma tan maravillosa que las cosas que nos parecen humanamente imposibles, para Dios son posibles. Este hombre fue condenado, estuvo en la cárcel y conoció a Dios. Y como entre dos personas conocedores de Dios entra el perdón, pues juntos pudieron perdonar y ser perdonado. Y los dos tienen claro, no podemos vivir con el odio. No podemos odiar las cosas que nos hicieron daño. Y estoy hablando de cosas serias, ¿eh? Porque matar a toda tu familia, a 22 personas, no es poca cosa de perdón, ¿eh? ¿Sabéis? ¿Creéis que juntos conviven y sienten que han olvidado? ¿Creéis que el perdón significa olvidar? Pues os voy a decir. ¿Puedes pasar la foto? Mirad, este es un corazón que tiene en la entrada de su casa Rachel. En la entrada. ¿Y por qué tiene este corazón? Porque le tiene que recordar Dios cada vez que entra y sale que Dios es amor, que Dios la perdonó, que le ha dado capacidad para perdonar. Pero no creáis que olvida a su familia, y es un homenaje a los 22 miembros de su familia que no tiene y que con 9 años los desaparecieron en su vida. Este es el perdón, perdón en mayúsculas. Esto he sacado fotos de un programa de televisión que si necesitáis yo os daré dónde encontrarlo. Perdonar no significa olvidar. Olvidar te lo da el tiempo, el Alzheimer, la demencia. Pero el perdón es, aun estando allí, haber caminado con Dios de tal manera que entiendas que Dios te perdona y que sientas que Dios te da la capacidad para perdonar. Pero mirad, ¿creéis que ellos dos no hablaron? Ellos tuvieron que hablar. Y este hombre le pidió perdón y le explicó cómo hacían cosas sin pensar. No sabía el daño que estaba haciendo, sino que era un soldado y le decían arriba, iba arriba, hacían abajo, hacía abajo. No había conocido a Dios. Este es el perdón que quiere Dios. El perdón que está vigente en nuestra vida de tal manera que hasta el agresor puede estar a nuestro lado porque no le deseamos mal, porque lo hemos perdonado de corazón, de corazón. Muy bien, ¿puedes darme la luz, por favor? Mirad, el perdón tiene un paso. Primero, arrepentimiento. No olvidéis que si queremos ser perdonados, tenemos que arrepentirnos y ver que hemos hecho algo mal. ¿O creéis que este hombre no se dio cuenta que había hecho algo mal? Tuvo que reconocer que había hecho mal. Ya se lo reconoció el juez. Estuvo en la cárcel. Pero él tuvo que reconocerle a esta mujer el daño que le había hecho. Y dice el espíritu de profecía, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Cuando somos pequeños, o todavía cuando hay niños pequeños, le dicen, pídele perdón. Y hacen, perdón. Y al momento se están dando una bofetada, ¿eh?
Vi un vídeo donde una mamá había puesto la camiseta de papá y había metido a sus 2 niños pequeños juntos. Y estaban los 2 así, enfadados, pero en la misma camiseta. Y les decía a la mamá, hasta que no sintáis que os habéis perdonado, no os voy a quitar la camiseta. Y ellos 2 así. Pues el perdón de Dios, cuando entra en nuestro corazón, hace los cambios más asombrosos que podíamos imaginar. Dice, no renunciando al pecado a menos que veamos pecaminosidad. Si no entendemos que hemos pecado, ¿cómo vamos a arrepentirnos? Mientras no lo repudiamos de corazón, no habrá un cambio real en nuestra vida. Yo creo que estas palabras son sabias y no pueden ser más. ¿Cómo vamos a ver un cambio si no nos arrepentimos? ¿Cómo vamos a sentir que necesitamos que nos perdonen si no vemos la falta? Pero cuando la vemos, tiene que haber una transformación total en nosotros. ¿A quién debemos perdonar? ¿A quién? ¿Quién es digno de que lo perdonemos? Mirad, el que encumbre sus transgresiones, dice el Espíritu de profecía, no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Las condiciones de misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón. No necesitamos hacer peregrinaciones ni cosas. Todos hemos visto como muchas personas para obtener el perdón van a sitios, ahora tenemos que hacer todos estos sacrificios. Ahora yo en una zona de la montaña, ahora no lo sé, pero hasta hace poco sí, había un señor que para el tiempo de Semana Santa ni bebía, ni fumaba, y era un bebedor y un fumador empedernido, ni comía mucho, estaba de penitencia su cuerpo, de penitencia. Dios no dice que necesitemos eso. No lo necesitamos. Dios nos lo hace fácil, solo es que lo entendamos y lo aceptemos. Fijaros lo que dice el texto. Aquí viene la clave. Confesad vuestros pecados los unos a los otros. Rachel tuvo que hablar con el asesino de su familia y él le tuvo que explicar. Orad unos por otros. ¿Has orado por alguna persona que te ha hecho daño? Es que si tú oras por la persona que te hace daño, tú vas a curarte. Porque dice, así seréis sanados. Confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos. Este hombre y esta mujer tuvieron que ponerse, después de hablar ellos, en contacto con Dios para sentir la fuerza de perdonar y la fuerza de sentirse perdonado. Porque muchas personas han sido perdonadas por la ofensa que han hecho, pero no se han perdonado ellas mismas y llevan la carga de su falta. Tenemos que perdonarnos, porque Dios, si hemos hecho todos los pasos adecuados para llegar a Dios, Dios nos perdona, y si nos perdona ya nos ha limpiado. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo, tu vecino, debes reconocer tu falta. Que esto no nos gusta nada, Porque claro, reconocer que hemos hecho mal con el vecino, con el amigo, pues bueno, hablamos con Dios, ¡ay, qué mal lo he hecho! Te perdono y ya está. Pero tener que ir al amigo o al vecino y decirle,
es que perdón, es que lo que te hice está muy mal. Eso es más duro, ¿eh? Pero es un paso que debemos caminar para limpiar el perdón. No solamente con Dios, sino con la persona que hemos ofendido. Hay situaciones en que no hay una persona. Entonces no podemos hacer nada. Pero cuando hemos ofendido directamente a una persona, tenemos que ir a ella, ¿eh? Y allí de verdad, allí vamos a aprender una buena lección nosotros también. Y debes buscar el perdón de Dios porque, fijaros, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios. Sea quien sea, a quien ofendiste pertenece a Dios. Fijaros qué palabras, me encanta porque tiene unas palabras de sabiduría el Espíritu. Mirad, pedir perdón no es fácil. Perdonar tampoco a veces. Pero no estamos solos, estamos con la mano del Espíritu Santo y Él es el que nos va a dar las fuerzas para la situación en las que tengamos que atravesar. Imaginaros que os habéis portado mal con vuestra pareja, con vuestro vecino, con quien sea, y vais y le pedís perdón y dice, pues no te perdono. Pues ¿sabéis una cosa? Vuestra parte ya está hecha. Hablar con Dios, hablar con esa persona, y lo otro, como dice el texto, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si la otra persona no quiere perdonar, no quiere saber nada, está en su derecho, ¿eh? Pero nosotros nos quedamos en paz, porque hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y la culpa ya no la cargamos, porque ya la hemos descargado. Si la otra persona no la quiere coger o la quiere coger, es cosa suya. Ya no depende de nosotros, ¿eh? Como dice el texto. Así que ya acabo. Todos necesitamos perdonar y todos necesitamos ser perdonados. No lo olvidéis. ¿Os acordáis de la oración modelo, el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya está. Podríamos haber dicho estas palabras y entender lo que significa el perdón. Si no perdonas, el Señor no te puede perdonar. Porque Él nos enseñó que perdonemos como Él nos perdona. Y ya para concluir os hago dos exclamaciones. ¿Quieres ser feliz? Pues perdona. ¿Quieres ir a la tierra nueva? Pues perdona. Que el Señor nos dé la capacidad que no tenemos, pero que sí que nos pone para ser perdonados y perdonar. Que Dios os ayude a todos, me ayude a mí, y podamos sentir el perdón en todas las etapas de nuestra vida hasta que Cristo venga.